Buen día. Nos encontramos con el programa de gestión integral del transporte con la competencia de bilingüismo y la ficha 37041. Estamos hablando de la guía de aprendizaje número 2, la cual tiene un cronograma del 9 de septiembre del 2024 al 20 de octubre de 2024. Mi nombre es Daniela Lemus, soy la instructora a cargo de la competencia de bilingüismo para esta ficha. Mi correo electrónico se encuentra en pantalla. Recuerden, aprendices, que también atiendo sus dudas e inquietudes mediante el chat Desayuna y que las sesiones en línea son los miércoles de 6:30 a 8 p.m. Estamos trabajando la competencia interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de las Lenguas. Para la guía número 2 se trabaja el resultado de aprendizaje, intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. Para probar este resultado de aprendizaje, los aprendices deben presentar 6 evidencias divididas en 2 actividades. Para la actividad número 1 se realiza un cuestionario, un video entrevista virtual y una crónica. Y para la actividad número 2 se realiza un cuestionario, una presentación y un documento escrito. Los aprendices deben entregar esta semana una presentación, así que voy a hablar sobre esta evidencia. La presentación es un video activando su cámara web y compartiendo pantalla con el fin de mostrar unas diapositivas. Los requisitos de la evidencia son que los aprendices activen su cámara web, que realicen de 3 a 5 diapositivas de acuerdo al tema, que suban el video a alguna plataforma donde se pueda ver de manera pública y que en cada diapositiva tengan los siguientes contenidos. En la primera diapositiva van a usarla como portada, van a poner sus datos básicos. En la diapositiva número 2 van a hablar del lugar donde se encuentran. Van a mencionar la ciudad o el pueblo o el lugar donde están, donde viven. En la tercera diapositiva van a describir ese lugar usando colores, adjetivos comparativos, adjetivos para lugares. En la cuarta diapositiva van a hablar de los elementos que hay en ese lugar: casas, ríos, montes, puentes, cascadas, etc. En la diapositiva número 5 van a describir un elemento importante de este lugar de forma detallada, es decir, deben escoger un lugar importante de donde ustedes viven y describirlo de manera detallada. En este apartado pueden usar adjetivos comparativos, adjetivos superlativos, adjetivos de descripción, etc. En la sexta diapositiva van a hablar sobre las sensaciones que transmite ese lugar. Les transmite felicidad, paz, alegría, miedo, tal vez. Y en la diapositiva final van a plantear su opinión personal porque han elegido ese lugar. Todas estas diapositivas deben ser en inglés y la exposición sobre las mismas también debe ser en inglés, por lo que deben escribir y hablar en inglés en esta evidencia. Voy a mostrarles un ejemplo de una descripción de un lugar siguiendo todos los pasos que nos pide la guía de aprendizaje. Voy a describir Bogotá. El primer paso era decir dónde está usted. Así que se puede decir I live in Bogotá. En el caso de ustedes, I live in Cali, I live in Medellín, Manizales, etc. Para el segundo paso, lo vamos a describir. It is noisy, expensive, huge. Huge significa muy grande, un lugar muy grande. Modern, it is gray sometimes, a veces es gris, entonces estoy usando un color, también pueden usar colores. But its parks are very green, pero sus parques son muy verdes. Una descripción general del lugar.
Luego voy a usar un comparativo y un superlativo para seguir hablando de este lugar. Bogotá is colder than Cartagena. Ese es un comparativo porque estoy comparando dos ciudades. Y la otra oración, it is one of the coldest cities in Colombia. Es una de las ciudades más frías en Colombia. Ahí estoy usando un adjetivo superlativo porque estoy comparando todas las ciudades de Colombia. Sigo con la descripción. Around Bogotá, we can see waterfalls, forests, high moors, and mountains, such as Monserrate en Guadalupe. En esta descripción ya estoy hablando sobre los elementos que hay en la ciudad, el tercer punto. Alrededor de Bogotá podemos ver cascadas, bosques, páramos y montañas como Monserrate y Guadalupe. En el siguiente paso voy a escoger un elemento o un lugar de esa ciudad y lo voy a describir un poquito más a fondo. En mi caso es Monserrate. Monserrate is one of the most famous places in Bogotá. It is very crowded. People used to hike it on weekends. There is a church on the top and many restaurants. Monserrate es uno de los lugares más famosos de Bogotá. Es muy concurrido. Las personas suelen hacer senderismo en los fines de semana y hay una iglesia en la cima y muchos restaurantes. Finalmente voy a terminar con los sentimientos o las sensaciones que me provoca estar en la ciudad. Bogotá can be frustrating because of the traffic, but there are many museums, so I feel excited to have them. Bogotá puede ser frustrante por el tráfico, pero hay muchos museos, entonces yo me siento emocionada de tener los museos. Este sería un pequeño ejemplo de lo que ustedes deben realizar. Escogen una ciudad, normalmente en la que viven, la describen, luego dicen qué elementos hay en esa ciudad, luego escogen un lugar para describirlo más a fondo y finalmente hablan de los sentimientos que les produce esa ciudad o ese lugar. Para realizar esto, vamos a usar los tres temas que se vieron en la sesión en línea pasada, que fueron adjetivos comparativos y superlativos. Por ejemplo, Cartagena is hotter than Bogotá o Guatapé is the most colorful town in Colombia. Y también vamos a usar los adjetivos que terminan en ing o en ed. Además, para realizar la descripción de la ciudad, pueden usar alguno de estos adjetivos. Estos adjetivos son adjetivos simples, es decir, estos adjetivos no están comparando, solo se usan para dar una descripción general de algo. Los organicé en categorías. Tenemos adjetivos de opinión, interesting, peaceful, famous, important, useful, excellent, nice, cheap, expensive, beautiful, comfortable. Un ejemplo con un adjetivo de opinión para describir su ciudad puede ser Bogotá is interesting. Y pueden completar la oración because it has many museums. También tenemos algunos adjetivos de tamaño. Grande, pequeño, muy grande, pesado, liviano, amplio o alto. Por ejemplo, cuando hablo de Monserrate, yo puedo decir que Monserrate is very high. Estoy usando el adjetivo high que significa alto. Monserrate es muy alto. Para adjetivos de edad tenemos old, new, modern, ancient, and old-fashioned. For example,
Some buildings in Bogotá are old-fashioned. Algunos edificios en Bogotá son antiguos. También podemos hablar de la forma de algo. La forma puede ser square, round, rectangular, triangle or narrow. Narrow es estrecho. Por ejemplo, some streets in Bogotá are narrow. Es decir, no son muy amplias, al contrario, son estrechas. También pueden usar colores, como hice en el ejemplo de Bogotá. Puedo decir que Bogotá is gray, porque el clima es un poco frío, entonces puede ser que Bogotá sea gris. Bogotá is gray. Y tal vez pueden hablar del material de algunos elementos que hayan en su ciudad. Por ejemplo, glass, vidrio. There are 3 glass buildings in Bogotá. Es decir, que hay 3 edificios de vidrio en Bogotá. Este cuadro lo deben usar para hacer la descripción general de algo. No los van a usar para comparar. Recuerden que para comparar van a usar adjetivos comparativos o superlativos. Recuerden que para crear el comparativo usan la terminación ER en el adjetivo o la palabra more antes del adjetivo. Por ejemplo, Cartagena is more expensive than Bogotá. Y para los adjetivos superlativos van a usar las palabras the most. Por ejemplo, Guatapé is the most colorful town in Colombia. O van a usar la terminación EST al final de los adjetivos. Por ejemplo, Guadalupe is the nicest town in Colombia. Guatapé, perdón. Guatapé is the nicest town in Colombia. Para la parte final, que son los sentimientos, deben usar adjetivos que terminen en ing y adjetivos que terminen en ed. Recuerden que si usan adjetivos con ing, se están refiriendo a la situación que provoca un sentimiento, y si están usando el adjetivo con ed, se refieren a cómo se siente esa persona. Un ejemplo es este. Bogotá can be frustrating. Uso el adjetivo con ing porque estoy hablando sobre cómo me hace sentir Bogotá. Bogotá es frustrante. Es la situación. Because of the traffic. Por el tráfico. But there are many museums, so I feel excited to have them. En la segunda parte de la oración, de esta oración, estoy diciendo que me siento emocionada de tener museos. Como en este momento estoy hablando de cómo me siento yo, una persona, uso el adjetivo con ed. Para concluir, deben presentar ustedes un video donde activen su cámara web, donde presenten su ciudad natal usando adjetivos de descripción, adjetivos comparativos, adjetivos superlativos y adjetivos que terminen en ing o en ed. Recuerden que esta grabación está en la plataforma junto con un resumen. En el resumen van a encontrar un link que los lleva a este documento para que ustedes puedan ver los requisitos de la evidencia y los ejemplos que se dieron en esta sesión en línea. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden contactar mediante el chat de la plataforma Sayuna o mediante el correo electrónico delemus@sena.edu.co. Recuerden también que esta evidencia se abrió el 7 de octubre y tiene como fecha de entrega el 13 de octubre de 2024. Espero tengan un buen día. Hasta luego.